La vamos a saludar a Teresa García, que es senadora de la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Senadora, ¿cómo le va? Buenas tardes. Aquí Marco Citadini y Paula Marusic la saludamos. Bueno, con una lectura, ¿no? Ya habiendo pasado algunos días de esta nueva divulgación, por lo pronto el impulso que le está dando el Ejecutivo a este juicio político contra Rosati. ¿Cómo lo ve? ¿No? Recién hablábamos de, bueno, los números parecieran no dar, pero ¿puede haber alguna sorpresa en ese sentido? Bueno, lo principal, buenas tardes, lo Buenas tardes. principal es que se haya puesto el tema en el máximo nivel del Ejecutivo, digamos, y Ujú. que se esté expresando desde allí. Eh, yo creo que los números en la legislatura están complicados. Sin embargo, frente a estas situaciones de tanta gravedad que han generado esta crisis, me parece que hay que construirlo. Hay que construir sentido y, por tanto, tratar de construir el número, porque en esto están todas las fuerzas políticas involucradas. Si otros partidos políticos o otras fuerzas políticas creen que este tipo de crisis, que este tipo de enchastre, por decirlo de esta manera, no les va a afectar a ellos en ningún momento, se equivocan, porque ustedes estaban haciendo un análisis y barajando distintas hipótesis si esto no puede tener alguna ramificación en la propia interna de Juntos por el Ujú. Cambio, cosa que es probable, digamos, ¿no? Uno no tiene la información, pero puede ser. Y esto implica también a sectores del radicalismo, que a mí aún en el día de hoy me asombra que no se hayan expresado después de la segunda tenida de chats y de videos luego del agua escondido y de Roldán, Rosati y el ministro de Seguridad de Rodríguez Larreta. Asombra que el partido político que integra el frente opositor, como es el radicalismo, un partido netamente Ujú. democrático y con prácticas democráticas, aún no se haya expresado. Sí. Espero entonces que frente al convite de iniciar acciones legislativas, como es el juicio político, las otras fuerzas políticas tomen conciencia de la gravedad de la situación, ¿no? Sí, lo que pasa es que digo, al momento incluso ya hay un comunicado de Todos Juntos por el Cambio, Teresa, e incluye al radicalismo, de que rechazan este pedido de juicio político. Así que Sí, por supuesto, difícil que pero creo acompañen, que claro. sí, por supuesto, pero creo que hay que seguir apelando porque de alguna manera la sociedad se tiene que enterar cuál es la postura de cada uno de los Ujú. sectores. Juntos por el Cambio no es el macrismo solamente, también es el radicalismo, así Ujú. que debiera expresarse el radicalismo como tal. Independientemente de eso y viendo lo que ustedes ven también, que los números son dificultosos de obtener en la Cámara de Diputados, sí creo que hay que empezar con otras acciones, como la que ocurrió hoy, que es la incautación del teléfono de Robles, Ujú. que es el inmediato colaborador de Rosati. Y Sí. ahí vamos a ver si las conversaciones con D'Alessandro, porque no alcanzan las explicaciones de D'Alessandro. Otra cosa que está ausente en estos días es la explicación de Larreta sobre el tema de Alessandro, no ha emitido opinión, No. la del PRO no ha emitido opinión, y la explicación de Bullrich sobre Gerardo Milman, que Mm. ustedes también lo mencionaron, y parece que quedó en el olvido, ¿no? Mm. Toda mención es efímera en el PRO. Y la verdad que Gerardo Milman ha sido corrido de la jefatura de campaña de Patricia Bullrich y de la vicepresidencia del bloque. Sin embargo, no se sabe dónde está, no se sabe qué se opina. Patricia Bullrich era su jefa directa. No hay una sola opinión respecto de la conducta que ha tenido el diputado Milman. Entonces, lo que viene sucediendo es, las cosas ocurren cada vez más, porque parece mentira, pero hace apenas 4 o 5 meses que ocurrió el atentado contra la vicepresidenta. Hubo 4 involucrados que fueron puestos en libertad. La investigación fue de lo más lenta que yo conozco en el intento de magnicidio. Creo que no debe haber otra experiencia en el mundo donde la investigación haya estado tan paralizada y tan lenta como aquí. Y a partir de ahí, un derrotero de nombres que han ido apareciendo en esta conducta, para sintetizar, que tiene el macrismo permanentemente, que es una conducta de espionaje ilegal, de manipulación de carpetas, digamos, que es lo que hemos venido viviendo estos 6 años. Ujú. A Sí, mí me parece que ahora es respuesta de la política, el presidente ha dado una,
que es poner el tema sobre la mesa. Veremos si alcanza eso, pero me parece que hay que activar la investigación porque estas cosas no pueden quedar impunes. Seguro. Senadora, en este sentido le pregunto, digo, pensando más en la respuesta política que en lo que pueda suceder en términos judiciales, uno ve que los gobernadores han tomado nota de algo que Cristina Kirchner dijo, ¿no? Esto de que con esta connivencia completamente impura y de baja calidad democrática entre el establishment del Poder Judicial, la derecha partidaria y el establishment mediático, es imposible gobernar para cualquiera, no solo para quienes hoy gobiernan. ¿Le parece, digo, que esto ha sido tomado en cuenta por los gobernadores y por otros, por los intendentes también, y por eso se impulsa un poco más las acciones vinculadas a la política en este sentido? Sí, claro. Mañana habrá una reunión de gobernadores con el presidente de la Nación, los intendentes de la provincia están convocados permanentemente porque, bien dice usted, lo dijo Cristina claramente en el CCK primero y el otro día después, tenemos una democracia de baja intensidad, tenemos una democracia deficitaria, que en verdad en el primer lugar que vemos cómo funciona esto es en la ciudadanía. Hoy hay un descreimiento muy grande respecto del sistema democrático, porque se ve el funcionamiento de la justicia, se ve la connivencia con sectores económicos, como lo hemos visto en Lago Escondido, con empresarios, con CEOs del Grupo Clarín, con servicios de inteligencia, con sectores políticos como el ministro de Seguridad. La verdad que este suerte de Estado paralelo, ¿no? De cosa paralela mafiosa, además, ella es advertida por la sociedad. A mí me parece que es momento que todos los gobernadores, los intendentes y todos los dirigentes políticos tomen conciencia, porque independientemente quién gane el año que viene en la contienda electoral, es imposible gobernar este país de esta manera. Ahora, Teresa, nosotros recién esbozábamos algunas hipótesis, algunas posibilidades, decíamos, bueno, puede haber desde fuego amigo entre lo que es la interna del PRO, a también pensar en la interna que hay en la propia Corte Suprema de Justicia, pero a mí no deja de llamarme la atención los temas por los que pasaba Alessandro, ¿no? Porque bueno, uno tiene motivaciones económicas, estaba allí el chanchullo de las grúas, motivaciones con el tema de coparticipación, donde bueno, su cartera incluso es parte interesada, pero el Consejo de la Magistratura, ¿qué tiene que ver? ¿Estamos en presencia de una nueva mesa judicial? ¿Puede tener que ver con esto? Sí, absolutamente. Mire, yo el otro día reflexionaba y decía que la figura de Alessandro es lo más parecido que yo he visto a la figura de Pepín Rodríguez Simón, ¿no? Hoy prófugo en el Uruguay con doble alerta roja de Interpol. Con lo cual no estamos hablando de un personaje menor. Me parece que ese rol, ligado a Rodríguez Larreta primero y a Macri después, lo lleva adelante, o lo ha llevado adelante, Marcelo D'Alessandro. El tema de la coparticipación no es un tema menor. La coparticipación afecta, como ya lo hemos dicho hasta el cansancio, a todas las provincias, porque si bien el recurso no es de la masa coparticipable, es de los programas de vivienda, de obra pública, etcétera. La decisión arbitraria que tomó Macri por decreto en su gobierno, obviamente generó esta afectación. La intervención de Marcelo D'Alessandro con la Corte y Robles aconsejando a Marcelo D'Alessandro como operador judicial, en verdad, para ver cómo había que hacer para obturar que en el Consejo de la Magistratura asumiera el representante de Unidad Ciudadana, da cuenta de esto. Digamos, hoy el otro sector, hoy tiene que dar explicaciones la política de Juntos por el Cambio, pero también tiene que dar explicaciones, y muchas, la Corte. No sabemos si hay fuego amigo en la Corte, no sabemos cómo es el manejo interno. Lo único que conocemos de la Corte fue lo que es público. Son capaces de dictar un fallo en el 2x1 que únicamente dio marcha atrás porque se movió masivamente el pueblo argentino. Si no, no hubiera ocurrido. Bueno, esta Corte maneja esa metodología que está muy ligada al PRO y a un enorme sector del Poder Judicial. Entonces, me parece, vuelvo a insistir con esto, que el presidente haya dicho eso o que todos nosotros estemos haciendo diferentes planteos, tiene como cosa virtuosa el hecho de poner blanco sobre negro con lo que está pasando, porque para la sociedad y en la situación económica y dificultosa, la que todos sabemos, la verdad que hablar de lawfare
y hablar de instrumentos judiciales se hace muy lejano. Sin embargo, hablar de mafia se hace muy cercano. Y la verdad que la descripción de este modo de funcionamiento es mafioso. De hecho, Alessandro lo que dice es que es todo inventado por el kirchnerismo, ¿no? Estos chats, no recoge el guante de ninguna de estas hipótesis que estábamos recién deslizando. Vamos a escucharlo, Teresa, y te invito a que lo compartamos a Alessandro diciendo esto y después quiero escuchar tu opinión. Sí, cómo no. ¿Qué son estos chats? Mira, primero y principal, dejar bien claro que siempre estamos partiendo de una operación de inteligencia. A mí me roban la línea, como a varios. Después empiezan a salir presuntos chats, pero siempre en momentos de conveniencia para el kirchnerismo. Los primeros salen 48 horas antes de la sentencia, de la condena a la vicepresidente. Y ahora salen unos presuntos chats después del fallo de la coparticipación. Es hackeo, manipulación y montaje. Es hackeo, manipulación y montaje. Y que han fraguado esos diálogos de esos chats. Totalmente. Hay chats ahí que son falsos. Es como si mañana aparecieran chats nuestros. Sí. Que vos me podés haber preguntado por alguna noticia, yo he contestado, si vengo y de repente es Marcelo, la noticia no sale. Gracias, Pablo, quédate tranquilo, que te transfiero lo que me pediste. ¿Y cómo se tenemos que salir a dar explicaciones? Teresa, acá un poco, y me habrás escuchado reírme, porque o son falsos o son hackeados. Ni siquiera queda muy claro cuando dice eso y los quiere acusar a ustedes. Sí, reconozco que aún con lo blandita de la pregunta del periodista, que la verdad no sé quién era, y no generar una repregunta, porque la verdad que hay que generar una repregunta con eso. Vamos a suponer, solo en el terreno de la suposición, que haya habido hackeo, que sea ilegal, como él dice, que todo lo... Bueno, la pregunta es, señor, ¿usted escribió esas cosas? Señor, ¿usted se vinculaba así con la empresa de acarreo y de grúas? Señor, ¿había plata de por medio? A mí lo que me asombra es que si nada de eso es cierto, y solamente son operaciones, como dice él, el primer día, al primer instante, se sienta frente a la cámara de televisión en una conferencia de prensa y desmiente absolutamente todo. El problema es que no lo puede desmentir, porque su presencia en Lago Escondido tenía que tener una explicación. ¿A qué iba el Lago Escondido? A ver cómo iba a funcionar la seguridad en Bariloche. ¿A qué? Si él en realidad es ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué hacía con casación, con los jueces federales, con los servicios de inteligencia? La verdad, si tiene pico de pato, pata de pato y cola de pato, es pato, no es perro. Claro. Y lo tiene que aclarar. Ahora, ahí, senadora, hay un tema que, por supuesto, de vuelta es político, ¿no? Porque después habrá una investigación. Martín Ocampo primero, ¿no? De clara vinculación con Daniel Angelici, con el establishment judicial y con los servicios de inteligencia. El propio Pepín Rodríguez Simón, a quien usted nombró. Patricia Bullrich. Diego Santilli fue quien reemplazó a Martín Ocampo en el Ministerio de Seguridad. Fíjese usted la importancia que tiene. Y ahora Marcelo de Alessandro. Por supuesto que podemos seguir nombrando a esta gente, pero detrás están Larreta y Macri, ¿no? Por supuesto, porque además lo dije antes, lo voy a graficar. Mire, Macri asumió como presidente procesado por espionaje ilegal con la connivencia de justicia de 2 jueces de Misiones. A los poquitos días fue exonerado, absolutamente limpio de culpa y cargo. Ahora, toda la metodología del macrismo, como así en la provincia la metodología de Vidal, no nos olvidemos que existió una mesa de la Gestapo donde había un ministro de Trabajo, un viceministro de Justicia, gente de la justicia, legisladores provinciales, en el Banco Provincia, pergeñando la persecución y encarcelamiento de dirigentes sindicales y de otros dirigentes. Por lo tanto, la metodología que tiene el macrismo es una metodología de espionaje ilegal permanente. Y si no, habría que preguntarle a los familiares de Lara San Juan, que buscaron denodadamente justicia por la pérdida de la vida de sus seres queridos, y cuando finalmente lograron que la justicia imputara a quienes eran los responsables, a Guada y Macri, al poquito tiempo también fue exonerado Mauricio Macri. O sea, la metodología de espionaje, además les ha afectado a su fuerza política propia. Mire, todos recordaremos cuando fue espiado Santilli con sus hijos. Sí. Su ex mujer denunció
escándalo que adentro de su casa estaba el espionaje. A la propia María Eugenia Vidal la espiaron. Entonces, no me extraña que esto sea un gran sainete donde sea el todos contra todos, con metodologías que la verdad pertenecen más a la mafia, como digo yo, a los Soprano, que a un Estado democrático. Teresa, muchas gracias por este contacto con C5N y felicidades. Hasta luego. A ustedes y felicidades.